Gracias, ahora sí, una vez más, bienvenido. Estamos grabando este programa, esta temática súper especial. Esforcémonos y sirvamos. Cuando escuchamos la palabra esforcémonos, viene a nuestra mente, sí, correr esa milla extra que nos insta la palabra de Dios, ese esfuerzo, esa calidad, esa entereza, ese entusiasmo por avanzar en donde no permitimos que el desánimo nos abrace ni nos gane. Y obviamente dice y sirvamos, porque si tú y yo tenemos un propósito en nuestro corazón de cambio, de avance, de tener metas y todo, no es solamente que se quede con nosotros, es para que compartamos a los demás, para que podamos servir a otros, y esto nos motiva precisamente esta imagen impresionante. ¿Quién fue el servidor de servidores? Cristo Jesús. ¿Ustedes se imaginan a Jesucristo lavándole los pies? Sí, es una imagen impresionante que este apóstol Pedro le dijo, no, ¿cómo se te ocurre, Señor, lavarme tú a mí los pies? Él me dijo, si no me permites, no estarás en la gloria conmigo. Entonces mi cabeza también dijo, como todo un loco, ¿no? Con su temperamento. Pero es más allá de eso, es ir a la instancia. ¿Serías tú capaz de recibir a un extraño y lavarle los pies en tu casa? Ahí nos queda la pregunta, preciosa familia. Entonces, esforcémonos y sirvamos. El tema que hoy vamos a ver es la iglesia en tiempos de crisis. ¿Quién recuerda la temática anterior en esforcémonos y sirvamos? ¿Cuál fue la temática anterior? ¿Qué te ha dicho el Señor? Recuerde, ¿qué te ha dicho el Señor? Y bueno, tienen una cadena especial todas estas temáticas. Por favor, vamos a la palabra de Dios todos y buscamos Hechos 11, 19, 20. Hechos 11, 19, 20. Todos tenemos y todos damos lectura. En casita también, por favor, coja su manual de vida, su libretita. ¿Sí? No deje de traer su libretita, por favor, que todos tengan, todos tienen que tener Hechos 11, 19, 20, Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, 11 del 19 al 20. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Muy bien, ¿sí se da cuenta? Tuvieron una crisis ellos, y usted y yo también podemos tener crisis, pero las crisis precisamente es para que usted la tome como cuerpo de Cristo. Cuando tenemos crisis tendemos a aislarnos, tendemos a irnos, tendemos a abandonar el proceso, tu casa, y eso no es estable. Porque mire cómo ellos asumen el hecho de atravesar una crisis. Y hoy por hoy no solo la iglesia, el mundo entero está atravesando crisis, ¿cierto? La crisis de moral, crisis económica, laboral, espiritual, mental, relacional, social, política, física, familiar, rupturas, pérdidas. El mundo en sí está quebrado ya. Y usted recuerde que la palabra dice que aún la tierra gime a una con dolores de parto. Es decir, el mundo está caótico. ¿Cómo la iglesia toma entonces las crisis en estos tiempos? Y a la par de este versículo, este verso de Hechos 11, 19 al 20, vamos a ver y a desarrollar todo lo que pasó en esa época. Obviamente, después de los 4 evangelios viene el libro de los Hechos. Dice que la crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Eso es la crisis, es algo inestable y complicado que viene a tu vida durante un proceso. Sí, que tú empezaste algo, no se te dio, incursionas alguna situación, no puedes seguir avanzando y te encuentras que estás complicado por X situación que tú estás atravesando. En algunos casos también hace referencia a una situación, dice, de carestía o de escasez, y la palabra crisis procede del latín crisis, ¿sí? Recuerde, familia, que la gente cuando se trata de crisis económica, es en donde se siente más quebrado. ¿Por qué será? Porque en el dinero está su estabilidad.
¿sí? En el dinero está su estabilidad. Para el creyente, ¿cierto? La crisis que nosotros podemos experimentar, sea cual ésta sea, aún dinero, ¿cierto? Aún dinero y todo lo que usted crea, su familia, sus hijos y cualquier situación, la tomamos con el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo esta iglesia tomó las crisis. Dice que la crisis que empezó en ellos fue la muerte de Esteban. ¿Quién recuerda cómo murió Esteban? Esteban murió apedreado, ¿cierto? Porque él empezó a hablar de Cristo y hace una historia impresionante desde Génesis hasta la salvación de Cristo y les dice, señores judíos, ustedes fueron los que clavaron en esa cruz a Cristo, los que no creyeron, después de que fue anunciada la venida de él, después que la salvación para la humanidad fue anunciada y ustedes le clavaron. Entonces, mucha gente hubo confusión, se conmocionaron y ¿qué hicieron los escribas, fariseos, los maestros, los doctos de la ley? Porque le conocían como un texto, mas no fue interno en sus corazones. La palabra ellos no la hicieron suya, pero tenían en su memoria. ¿Qué hicieron? Le dieron piedrazos y él murió apedreado, ¿cierto? Como una víctima de las Sagradas Escrituras, del cristianismo. Ellos sin Esteban, es lo mismo que un líder de nosotros muera por causa del evangelio y nosotros cómo nos ponemos. Tú dices, wow, si me ven entrando por ahí también me van a matar a mí. Entonces yo ya no voy a la iglesia, ¿sí o no? ¿Qué podemos estar pensando de esta manera? Entonces a la muerte de Esteban sucedió algo terrible y los dispersaron, a muchos, si no a todos los dispersaron, pero tenían un sentimiento de cuerpo. Estaban viviendo un temblor emocional, espiritual, económico, físico y de todo sentido. ¿Por qué? Porque era en ese momento Saulo de Tarso quien estaba persiguiendo a la iglesia. Él amaba a Jehová, ¿cierto? Él estudió con Gamaliel, uno de los maestros muy importantes de las sinagogas, y él fue instruido de una manera súper especial, muy inteligente, muy respetado, 2 nacionalidades, era romano y judío. Saulo tenía dinero, venía de una familia con mucho dinero, era un militar, era guerrero, tenía todo su armamento bien puesto. Y luego él hace una paralela de esa vida de asesinato y de matanza a tantos cristianos que dicen que una de las causas de su tormento precisamente era esa. Pero luego él entiende y dice, bueno, murieron en Cristo, están en la salvación. Sin embargo, él fue estorbo para muchos creyentes. ¿Estamos siendo estorbo para algunos creyentes? ¿Cómo les estamos estorbando? ¿Cómo esta crisis que usted vive, sea cual sea, el Señor nos va a dar un modelo óptimo? Perdieron ellos muchísimas cosas. En una crisis y en esta, sobre todo, dejaron su casa, dejaron su familia, dejaron su trabajo, sus recursos, dinero, economía. ¿El Señor te está diciendo que dejes algo acaso ahora? Él no te está diciendo que dejes nada, solo que le entregues tu corazón. Es decir, la iglesia primitiva ya pagó piso. La iglesia primitiva ya sufrió por nosotros. Y esa iglesia y esta somos una sola. Somos un ensamble y debemos adaptarnos a esta realidad, de vivir el reflejo y el espejo de esta iglesia. Todo lo que ellos vivieron les generó seguridad, dice, porque ellos no perdieron el ánimo, no perdieron el gozo, pero tampoco perdieron el valor. Sin embargo, habían perdido todo. De pronto, en el camino les asaltaron, les robaron, tuvieron que salir a otras ciudades, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos nosotros manejando las crisis? Y vamos a ver las características de un modelo altamente efectivo para manejar las crisis, que ha servido a la iglesia hace más de 2000 años y que nos va a servir a nosotros también, estamos viviendo como familia. La frase de una película llamada El Gladiador dice así: salga lo que salga por esa puerta, si estamos juntos, nos va a ir mejor. Esta frase está compartida en St. Paul, en esta película que los ancianos o los más viejitos de la familia en su juventud fueron a ver esta película y ellos cuentan cómo se metieron en el protagonismo de esto,
Sí, no sé si tú cuando ves películas cristianas te metes y vives el protagonismo y es espectacular cómo sientes lo que el Espíritu Santo hace. Entonces ellos estaban en el campo, en el centro de estas donde hacen las plazas, ¿cierto? Las plazas de los animales, de las torerías y de todo eso, pero ellos estaban siendo expuestos a castigos. Y ellos se juntaron y no sabían qué iba a salir por esa puerta. No saben qué animal, qué salvajismo, o quiénes, o con qué iban a salir. Pero ellos dijeron, salga lo que salga por esa puerta, si estamos juntos, nos va a ir mejor. Entonces, si tú estás junto con tu iglesia, te va a ir mejor en tu dolor, en tu pena, en tu proceso. La conducta antigua de nuestra naturaleza antigua, ¿cierto? Antes de Cristo, antes de que le recibamos, precisamente es aislarnos, es no contar. Claro que la palabra de Dios no nos insta a que salgamos a contar a todo el mundo. Es en tu iglesia, es en tu casa, en donde procesamos el dolor, en donde procesamos la tristeza o cualquier prueba o aflicción que tú y yo estemos pasando. Entonces, mal hacemos en dispersarnos, tenemos que unirnos y buscar esa ayuda, esa guía, esa dirección en la crisis en que tú estés. Vamos a ver la característica número 1 de este modelo altamente efectivo. Y lo que ellos hicieron fue nunca dejaron la predicación. Tuvieron una predicación constante. Para nuestra época, ¿qué quiere decir? Independientemente de la crisis que tú tienes, ¿cierto? Porque nos amaneció la salvación, ¿sí? Nos amaneció una eternidad con Cristo. Y eso tú y yo sabemos, ¿cierto? Que si ahora mismo Él viene, que estamos esperándole a Cristo, si ahora mismo Él viene, nosotros en la condición que estamos aquí congregados, nos vamos con el Señor para gloria y honra de Él. La iglesia está esperando, clamando, Cristo, ven, ven Señor Jesús, ven. Se está cumpliendo casi todo y bueno, ya he estado en conversaciones con Emiro, está por responderme qué día nos puede dar esta clase o esta enseñanza que hemos estado puesto de los tiempos finales. Hemos propuesto y bueno, Emiro va a ajustar su agenda y me va a avisar para que nos instruya y para que conozcamos lo que viene, familia. Viene un tiempo terrible de tristeza, de dolor, de lágrima, de sufrimiento, nunca antes visto, algo sin precedente alguno para los que rechazaron a Cristo. En la condición en que tú estés, no importa lo que estés viviendo, tu condición es que eres salvo y tienes esa salvación. Independientemente de tu problema, tú no tienes por qué callar. ¿Por qué no compartirle a alguien? Mira, yo encontré ayuda, encontré solución. Cristo es la salvación. Puedes tener ayuda, tenemos terapias y de esa manera tú proporcionas una predicación constante. Aún la frase que les mencioné el domingo anterior que decía y que dice en St. Paul, predica y si es necesario, habla. Es decir, con tu vida, con tu testimonio, con lo que tú eres. Vívele a Cristo. Predica y si es necesario, habla. ¿Cierto? Con lo que somos como personas, como seres humanos, hijos de Dios. Entonces dice que se ha convertido para ellos en un estilo de vida y que para ti también se debe convertir en un estilo de vida. Alguien decía, haciendo un experimento, ¿cierto? Que a los jóvenes más afligidos en la juventud de St. Paul, cuando estaba formando hace muchos años atrás, como 50 años en Campus Crusade, a los más afligidos, a los más perseguidos, a los que tenían problemas, a todos aquellos que estaban mal en su casa, les decían, van a compartir el evangelio ahora. Y cuando ellos retornaban a la sede, experimentaban que encontraban libertad, gozo, paz, alegría, confianza y todo lo que se te ocurre. Así que si tú estás en problemas, en aflicción, habla de Cristo. Y te garantizo que tu problema lo vas a ver de diferente óptica, lo que cantábamos, ¿no es cierto? Que el Señor nos eleva como las águilas, que tendremos nuevas fuerzas. Esa es la promesa escritural que Él nos ha dejado a cada uno de nosotros. Tampoco dice que en las aflicciones le culparon a Dios. ¿Por qué a mí? Por tu culpa. ¿Por qué nací? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué pasó, mi Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estuviste? Está en tu corazón y lo estás rechazando.
Si es que hemos pensado de una o de otra manera, sí, porque las aflicciones sí nos quebrantan, pero no podemos permitir que nuestro corazón se irrite en contra de Él, que no tiene la culpa absolutamente de nada. Es la humanidad la que le rechazó desde los inicios. Es la humanidad la que despreció la palabra viva y la salvación de amor. Entonces, si hablas de Él en tu día, 10 minutitos al día, has hecho demasiado para ti. Habla con alguien de Él. Hablemos de Él. Entonces, la característica número 1 es la predicación constante, es decir, hablar de Él. Dice que tampoco se dejaron distraer. ¿Qué te distrae cuando estás con aflicciones? Dices, es que estoy tan mal que me salgo a tomarme un tabaquito. ¿Sí? O estoy tan mal que solamente una cervecita, eso me baja el estrés y el mal ánimo. ¿Tú crees? ¿Cómo estamos tomando las adversidades? ¿Qué nos está distrayendo? No podemos permitir que nos saque, en estos tiempos, familia, en estos tiempos finales, no podemos permitir que nada nos distraiga de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y como tales, ¿cierto? No podemos dejar de hablar. ¿Sí? Por lo menos los que manejan gente, los que trabajan con gente. Usted puede tener 10 o 15 o 20 minutos. Si no sabe cómo hacer, entonces me llama o algún líder para que pronuncie a su gente la palabra de Dios. Porque no podemos callar. Esas almas, ¿cierto? Que deben tomar la decisión por sí solas. Porque Dios nos dio albedrío. Solitos tomamos la decisión. Tomamos la decisión de creer a Jesús y de seguirle, ¿cierto? Pero usted sembró en esa persona. Háblele para que tenga el albedrío de decir sí o no. Pero de usted no faltó, por favor, sembremos. Hechos 11:20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esto vimos al inicio este versículo. Entonces, mire que ellos estaban huyendo, estaban siendo dispersados y en el camino les iban hablando de Jesús, de la salvación, de cómo le conocieron. Qué impresionante, porque dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel que sin verme creyó en mí, porque el judío le vio y no creyó en la salvación. Y fue para nosotros. Haciendo un estudio de Lucas que me encanta porque tan detallista este médico que no fue apóstol, pero que fue seguidor y servidor de Jesús y del apóstol Pablo. Él escribía todos los hechos y también escribió Hechos de los Apóstoles. Y Lucas, cuando él escribe en Lucas la presentación de Jesucristo, y me impactó tanto que había en el templo un mayorcito, un ancianito, un varón, Simeón, que a él le fue dicho, porque era un hombre lleno del Espíritu, a él le fue dicho, antes de que mueras vas a ver la salvación, vas a ver al ungido. Y cuando le fueron a presentar a los 8 días de nacido José y María a Jesucristo, él le vio y por el Espíritu Santo él dijo, él es. Y dijo, Señor, hasta aquí, hasta estos días tú me has permitido vivir para ver la salvación para Israel, para ver al ungido de Jehová. Créame que este hombre era conocido, porque si tenía tremenda profecía para sí, ¿usted cree que él no contó a todos los del templo? ¿A su gente? Él contó. El Señor me dijo esto y estoy esperando. Mira, mis ojos van a ver al Salvador. Pero cuando él pronunció eso, la gente no hizo ni caso. Pero también en el templo dice Lucas, que en el templo había una profetisa llamada Ana, que era una viejita como de 80 años, y que ella servía de día y de noche, había quedado viuda, pero servía en el templo. Y ella, cuando escuchó decir esto a Simeón, salió y compartió a todos los que esperaban en su sentir esta profecía. Para mí fue tan impactante, tan revelacional el ver cómo fue marcado desde que a él le presentaron a los 8 días de nacidito. Pero para los judíos eso fue un día como nada. Para nosotros, porque él dice, esta salvación es para los gentiles. En ese momento está anunciando todo y será herido con una espada en su costado. Eso dijo en el momento de presentarle, imagínense. Y sin duda alguna, luego de eso murió.
porque dice que eso le fue entregado a él antes, vería al Salvador antes de morir. Qué apasionante se convierte para nosotros entonces la salvación, familia. ¿Cómo se convierte en nuestras vidas? Dice así que no debemos perder el enfoque dentro del punto número 1, que es hablar todo el tiempo de él. Estamos viendo la iglesia en tiempos de crisis. No te aísles en tu crisis, no te aísles, no te escondas, no salgas a hacer cosas que no debes. Al contrario, llama al cuerpo de Cristo, llama a tu pastora, busca ayuda, únete a una célula, pide ayuda, por favor. No podemos en tiempos de crisis aislarnos, porque los resultados son fatídicos, ¿cierto? Entonces, este es un modelo altamente efectivo. Le dijo en 2 de Timoteo 2, 4 del 1 al 2, ¿quién le dijo a Timoteo? El apóstol Pablo. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta, parece que la palabra exhorta es humilla, grita, ofende, y no, exhortación es aconsejar, y es un don, el don de la exhortación, es decir, es una manifestación que el Espíritu Santo nos da, ¿sí? Como tienen el don de sanidad, el don de visiones, hablar en lenguas, interpretación, este también es un don de redarguir, pero dice que con toda paciencia, porque si ves a tu hermano caído, no le vas a caer de bibliazos en la cabeza y a insultarle. Si tuvo un fracaso, tuvo una caída. No podemos, lo que debemos es animarle, reprende, ¿cierto? Pero no es que insulte ni grite, pero dice con paciencia y doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Entonces, con enseñanza, usted le dice, estás mal, hijita. Sabes que no, incluso a nuestros propios hijos, la palabra dice esto, mi amor, te estás equivocando, trata de hacer bien las cosas. Por esto y así, usted empieza a aconsejar. Pero qué bonito es que la sabiduría de Dios nos use para que podamos ser instrumentos de Dios, ¿sí? ¿Por medio de qué? Por medio de la sabiduría, familia. Vamos a ver el modelo número 2. Son 4 características de un modelo altamente efectivo para que las crisis no te afecten. Esta iglesia, la primitiva, fue cristocéntrica. Tenían principios cristocéntricos. Hechos 11:20c. Cuando decimos 20c, es que al versículo le divides en A, B y C, y obviamente la última parte dice, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, le exaltaban a Cristo y a su obra de salvación donde vayan. Ahora es que como ya han transcurrido más de 2000 años, ¿sí? Ya vienen otras cosas, ponen libros, motivaciones, la iglesia, la prosperidad. Entonces tú necesitas más, tienes que vivir bien, y las mega iglesias, nada tengo en contra de ello, que Dios les bendiga. Pero familia, nosotros somos un mundo y un universo, somos una célula vital para el órgano que es la iglesia, y esta tiene que ser cuidada. Cada uno de nosotros tenemos que estar cuidados y tenemos que estar cultivados. Así que la sana doctrina, para que nosotros hablemos, es la salvación de Cristo. Cristocéntricos en todo sentido eran ellos y nosotros también. Dice que esto incluye toda predicación que exalte algo diferente a Cristo. No podíamos poner sino a Cristo. No exaltaban alguna otra cosa. No, no tiene por qué ser exaltada otra persona, sino Él, Cristo Jesús. Obviamente, ahí está el mandato del Padre y del Espíritu Santo. Pero la salvación para el humano llega por medio de Cristo. Primera de Corintios 5, 2 del 1 al 5, por favor, si me da lectura. Busquen sus Biblias. ¿Quién tiene Biblia? Busquemos hasta que Nati nos dé la lectura. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y la convenciera, y así ustedes creyeron en Dios.
no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Imagínense qué hermoso, qué fantástico la palabra, cómo nos enseña, sí, que de pronto, de una u otra manera, el apóstol también pudo haberse sentido nervioso, cómo expresaba, cómo me dirijo, ¿qué hago? El mismo Señor Jesucristo se fue al desierto y se preparó 40 días, el mismo Hijo de Dios, porque vino 100% Dios, pero 100% hombre, a vivir todas nuestras aflicciones, todas las tentaciones, y no fue tentado en ninguna. Él vino a cumplir un propósito y lo hizo. Pero mire lo que dice el apóstol. Hermanos en Cristo. Qué bonito, ¿sí? Que tú sientas, y siempre yo les digo, esta materia que me impactó sobremanera que cuando terminamos en la maestría con Dianita, que es todo un tomo tan grande y dice nacidos de la familia de Dios. Cuando tú entiendes que esta es tu familia, que esta es tu prioridad, pero no es nada forzado, no es nada obligado, ¿sí? Nace del espíritu, es un sentir de hermandad impresionante que te duele lo que le está pasando a tu hermano, que no es indiferente lo que tú sientes, que cuando alguien entra con tu mirada, el Señor te dijo, le está pasando algo, ora por ella, ora por él, tú debes experimentar esto. No podemos vivir el individualismo, familia. Hermanos en Cristo. Cuando ya dice hermanos es que ya nació, le entiende el nuevo nacimiento. Y que tu familia en la fe es más importante que cualquier otra. Y que tu familia en la carne necesita encontrar y hallar el nuevo nacimiento. Y que nosotros somos instrumentos para ellos. Porque ignoran la verdad. Pero que es una verdad total, 100% garantizado. La muerte de Cristo nos dio salvación eterna y tú estás aquí por eso. Y qué bendito, bendito Dios, que ustedes proyectan a sus hijos y que estamos luchando y levantando una generación de salvación. Y que lejos de que se junten o hagan cosas que está ahora haciendo la juventud, muy a pesar y muy dolorosamente, a nuestros hijos también les cuesta mantenerse firmes y no caer en ello. Entonces, qué importante es que podamos distinguir y sentirnos totalmente hermanos, 100% hermano, ¿cierto? Dice, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, qué bonito, qué hermoso desarrollar y desglosar. ¿Cuántos planes tienes tú? Te pido, por favor, en la fiesta esta que tenemos el 18 de septiembre que estamos anunciando, perdón, de diciembre, vamos a plantear un proyecto de vida y vamos a pedir el aval de papá, ¿sí? Que él ponga el sello. ¿Cuántos proyectos tienes? Porque dice que él tenía en secreto los planes. Hay muchos planes que él te ha revelado en lo secreto y que tú tienes que vivirlos. Sí, tienes que vivir, tienes que permitir que él te dirija, que el Padre te dirija de una manera óptima. ¿Quién de ustedes no quiere vivir esta experiencia, que el Señor te revele secretos? Claro que sí, por supuesto que sí. Y esto sucede cuando tú quieres y esperas eso, porque estás enfocado. Es decir, estamos enfocados en el propósito por el cual el Señor nos ha llamado familia. Bueno, estamos viendo la temática la iglesia en tiempos de crisis y 4 características de un modelo altamente efectivo. Primer modelo, ¿cuál fue? A ver, el primer modelo. Esa, Reche, la predicación constante. Hable de él, no se detenga, no pare, ¿cierto? Modelo número 2 dice cristocéntricos. No va a haber nada más que te entusiasme y te emocione más que él. Cristo, él y solo él. Cuando le dice el apóstol a la iglesia de Corinto, ¿cierto? Una iglesia y un sitio, un lugar, un puerto que tenía una contaminación de mundo impresionante, donde se manejaba mucho prostitución, lesbianismo, peleas, contiendas, era una cosa loca, las mujeres tenían un manejo de mundo muy fuerte, pero entonces cuando entró en la Corinto, empezó a expresarles la unidad del amor, y de ahí se levantó gente que pudo compartir del evangelio, pero que esa ciudad, ese puerto era muy, muy difícil de compartir.
Sin embargo, hasta ahí llegaron. Entonces, no tenemos pretextos para decir es que con esta persona es imposible. Ama tanto el mundo, ha hecho tantas cosas que ya no puedo. Eso es falso. Precisamente de esas personas es que Dios se sirve. ¿Cierto? Porque dice que el Señor de lo vil y menospreciado se sirve para humillar a los que se creen algo altivos en este mundo. Él se sirve de nosotros, de la gente que de un punto, de una u otra manera, hemos sufrido alguna situación adversa y muy difícil. Entonces él dice, yo con temor, con miedo, me expreso hacia ustedes, no he querido poner palabras que les impresionen. Simplemente quiero comentarles lo que él es. Mira, con este pasaje bíblico, nosotros podemos entender que solamente es abrir la boca y nada más, pero que en tu corazón, ¿cierto? Porque el Espíritu pone las palabras, pero en tu corazón que esté siempre Cristo. Y al finalizar esta temática te voy a preguntar, ¿con qué te vas? ¿Cuál de estos 4 puntos? ¿Cómo era la frase de la película? ¿Sabe lo que sabe por eso? Imagínense, la frase que determina esta temática de la película El Gladiador, ¿cierto? Salga lo que salga por esa puerta, si estamos juntos nos irá mejor. Estaba a punto de abrirse una puerta de muerte, animales, leones, yo no sé quiénes, pero la iglesia primitiva sufrió mucho para que tú y yo estemos aquí hoy sentados. Y bueno, yo de pie, la diferencia entre ustedes y yo no es ninguna. La única diferencia o que nos divide es este atril. Por lo demás somos igualitos. Como les he dicho, solo que el Señor demanda, al que más da, más demanda. Más exige el Señor porque requiere cuidar un testimonio de vida, ¿cierto? Y cuando dice la palabra dura cosa es caer en manos del Dios vivo, literal, porque requiere de constancia, requiere de esfuerzo, requiere de amor, requiere de puntualidad, de dejar muchas cosas de lado, todo por la causa del Señor, porque servirle a Él vale la pena, familia. Emprender un liderazgo efectivo y criar a nuestros hijos en el principio de Dios vale la pena. Vale la pena que sigamos adelante. Muy bien, avanzamos. Este versículo no se olvide que es impresionante, a mí me gusta muchísimo. Punto 3 de estas características de un modelo altamente efectivo cuando estamos en crisis. Recuerde que no se aísle, no se vaya, no salga del cuerpo de Cristo. Si es que te golpeas, recuerda que hay un dolor impresionante que cuando nos levantamos temprano, te golpeas el dedo pequeño del pie. ¿Cómo es eso? ¿A quién no le ha pasado, por Dios, que saltamos así? Te duele a todo el cuerpo. Te duele. Y es así. ¿O crees que tu cerebro va diciendo no me golpeé, no tiene nada que ver conmigo? No, tiene todo que ver contigo. Si a ti te pasa algo, a mí me duele. Y si a mí me pasa algo, a ti te tiene que doler. Porque es tu familia. Recuerde, la familia nacida de Dios, la familia en la fe, es tu verdadera familia. Y esto aún es revelacional. Todo lo que se habla en el cuerpo de Cristo es revelacional, que quiere decir que el Espíritu revela tu espíritu. ¿Qué es revelación? Te quita una venda de tus ojos. Y entiendes que esta es tu familia, que son hijos espirituales, que de esta forma nos manejamos. Entonces, el punto número 3 dice el discipulado y la edificación, algo que a mí me fascina. Es uno de los propósitos de Senfol, el discipulado o la edificación. Y en Ecuador yo soy la que dirijo, la directora de este propósito, ¿cierto? Tania es de la capacitación, maneja todo lo que es academia en Tanita y es un mundo enorme, impresionante. Materias súper chéveres que te hacen conocer lo que realmente es el estudio de la palabra como tal y que va empatando a un liderazgo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Ya les comenté que la academia no es en vano, valga la oportunidad. Al terminar el semestre, el pastor nos da un certificado, va a una universidad que está aprobada por la CENESID y hacemos solo un año y sacamos licenciatura en teología. Pero más allá de sacar es lo que las materias en sí tienen que ver, es totalmente un liderazgo efectivo para tu casa, para tu vida, para tus hijos, para tu gente, tus finanzas, tu economía, restauración y un poco de cosas y de materias impresionantes que nos dejan enseñanza y escuela de vida.
Dice Hechos 11 del 21 al 24. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Nati, por favor, o creo que está del 24 al 26. Déme leyendo, para que tomen nota en sus cuadernitos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Imagínense. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Él fue y le dijo, listo, aquí hay que hacer, aquí hay que trabajar. Me voy, le llamo a Saulo y empezamos un proceso impresionante. Se quedaron un año. Entonces establecieron una academia de crecimiento espiritual, una academia con propósito. ¿Y eso que nosotros hacemos? Los modelos bíblicos, todo modelo bíblico que tú cojas para tus finanzas, para tu relación, para tus hijos, para tu pareja, para lo que tú quieras, los modelos bíblicos son efectivos, altamente efectivos, porque tú estás aplicando lo que él te dijo y no hay a dónde equivocarse, ¿cierto? Entonces ellos establecieron este crecimiento espiritual y el discipulado es fundamental que lo hagamos cada 8 días, ¿cierto? ¿Quién de ustedes ha hecho proceso? ¿Quién de ustedes está en proceso? ¿Quién de ustedes anhela un proceso? ¡Qué lindo! ¡Qué chévere! Familia, sin proceso no hay transformación. ¡Qué lindo! ¿Cierto? Tenemos como 12 temáticas en nuestro canal de YouTube. Sin proceso no hay transformación. Y recuerde que está la gráfica, una oruguita, ¿cierto? Hasta que la transformación y la mariposita vuela feliz. Tenemos este distintivo súper lindo. Porque si tú no entras en un proceso, no te transforma nada ni nadie. Imagínese usted que la piedra, cuando empieza a gotear, la gota le hace hueco. Es decir, que por más duro que esté tu corazón, si tú entras en el proceso de las aguas del Espíritu, va a darte una forma especial. Va a quebrantar lo que es inquebrantable en ti. Temores, tristeza, dolor, que tenemos como fundamento de vida, cómo nos criaron, ¿cierto? Cómo crecimos, qué desarrollo emocional tuvimos, qué soporte, qué enfoque, qué piso. Y todo eso tiene que ser quebrantado y reestructurado, porque dice Cristo que Él nos da una nueva regeneración, es decir, te da una nueva genética. Tito 3:5 dice que por el lavamiento de la regeneración de la sangre de Cristo, nosotros tenemos una nueva vida, una transformación de la antigua genética, de la vida pasada. Nosotros también vivimos un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. Tu antes de Cristo tiene que ser evidente, ¿cierto? Tú dices, wow, conozco tan bien lo que fui, que por ahí no quiero pasar. Porque no es que somos perfectos, o como dice un dicho, nadie es perita en dulce, ¿no es cierto? Hemos tenido nuestros errores y no hemos hecho cosas malas. Tampoco es que estuvimos en el camino bueno que es Cristo. Porque hay mucha gente emocional, estable, ¿cierto? Han hecho cosas buenas, han seguido sus principios, tienen buenos padres, tienen recursos, tienen negocios, tienen buenos hijos, sus hijos son profesionales, ¡qué lindo! Entonces es peligroso con este tipo de gente que no se equivocó nunca porque dice, yo no necesito a Dios, porque Él sabe que yo soy bueno, yo soy buena persona, yo no he hecho nada malo y no creo que Dios no me lleve con Él si yo no me he equivocado y no he sido malo. Doy ayuda a los pobres, doy ofrendas a las iglesias, a los conventos y todas esas cosas que hacen, a los orfanatos. Entonces soy un ser humano bueno y que hago cosas buenas. Pero la palabra de Dios, ¿qué te dice y te advierte? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, no por lo que yo haga. Entonces, cuando entiendo que todo lo que yo hago, ¿cierto? Lo que hacemos sin Él, dice la palabra que sin Él hacemos trapos de inmundicia. Sin Él. Y cuando tú le tomas en cuenta, obviamente, da fruto lo que tú haces. Porque cuán importante es para el ser humano que empiece un proceso y lo culmine. Y el todo del creyente es empezar, concluir hasta la venida de Cristo.
porque él fue un líder de procesos. Él les acompañó 3 años y un poco más a sus discípulos y les conocía absolutamente todas sus debilidades. ¿Tú crees que él no sabía que Judas le iba a traicionar? Él sabía, pero dijo que por amor estuvo con él. ¿Te das cuenta? Cuánta tristeza, cuánto dolor. Él supo que Pedro le iba a negar. Pero hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento te lleva a la muerte porque Judas se ahorcó, pero el arrepentimiento les llevó a que en Hechos mismo el apóstol Pedro, después de haberle negado 3 veces, 3,000 personas se convirtieron al evangelio. ¿Sí? Entonces, qué importante es para nosotros que nos dejemos procesar. Qué importante es que seas transformado. ¿Por qué es importante? Porque para entrar a la gloria de Dios, tú tienes que haberte dejado impactar, porque el Espíritu Santo es tan fuerte y poderoso que impacta tu vida, te llena de poder y te hace distinto. Y estás listo, tenemos que estar preparados en nuestro espíritu. La fuerza, el poder, el amor tan sublime, tan fuerte, tú tienes que resistir, tienes que soportar el amor tan grande de Dios cuando estemos en su presencia. Y es por eso que los procesos nos van capacitando. Y la palabra de Dios es el pegamento. La palabra de Dios nos da la fortaleza. Entonces dice que el discipulado es fundamental cada 8 días, te hace ser productivo, ¿sí? Porque tú haces los pasos, haces un compromiso. Qué bonito es cuando te sientas y lees tu compromiso y firmas y tiene una fecha. Es una ceremonia para mí, algo súper especial, cuando aceptas un proceso, porque quiere decir que quieres un cambio. Rendimos nuestra vida ante el Señor. Dice que nosotros como Senfol hacemos discípulos, pero que también formamos líderes. Entre la declaración de fe de Senfol que está en internet, tú pones Senfol declaración de fe y ahí está lo que tú eres. Ahí está lo que tu raíz espiritual. Somos cristocéntricos, bibliocéntricos, creemos en el Espíritu Santo, en los procesos. Y una de las frases es esta, que hacemos discípulos y formamos líderes. Porque si nosotros como hijos o siervos de Dios no tenemos discípulos, entonces no tenemos nada en esta vida. Y cuán importante es este sentir de multiplicarnos, de que dice la palabra de Dios que el Señor nos dijo en Mateo 28, id y hacer discípulos. Cuando dijo id es un imperativo, le dijo vaya, no le pregunta, ¿cierto? O espere, no, id y hacer, vaya, haga discípulos. ¿Y qué es discípulo? Alguien que tú le compartes lo que tú eres, tu fe, tu visión, el Cristo vivo, y le vas moldeando, le vas formando, le vas modulando, le haces un hijo espiritual. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28 del 18 al 20, versículo bandera para los otros cristocéntricos. Donde quiera que vayas, háblale a alguien y estás lanzando la semilla. Alguna vez hicimos eventos que invitamos a 200 personas, todo era una locura, hermosísimo. Sembramos, vinieron, lindísimo todo. La próxima semana, 4. No podemos frustrarnos, familia, y eso nos forma. A mí me ha formado bastantísimo, porque nosotros aprendemos a vivir por resultados. Eso así nos enseñan. Pero cuando hacemos las cosas para Dios, aprendemos a vivir por el fruto. Y es lo que el Espíritu quiere y como Él quiere y a quien Él quiere. Entonces, en ese sentido, tú descansas, dices, ok, yo le hablé. Dile en una mañana, Señor, guíame a hablarle a alguien de ti. Porque las personas dicen que ya están listas, que el Espíritu Santo añadía a los que habrían de ser salvos, dice, Él ya tiene todo listo. Y como Él ya tenía tu vida predestinada para esto, entonces tú dile, Señor, ¿con quién me quieres usar en este día? ¿Puedo hablarle a alguien? Por favor, llévame a esa persona. Y entonces tú le compartes, le dices, mi vida fue transformada por esto, porque Cristo obró de esta manera. Y eso es predicar. Pero a la par no le vas a dejar solo ni suelto. Una persona necesita discipulado, necesita edificación.
porque nos convertimos en simpatizantes nada más. Pero llega un punto en el que tú dices, ahora yo necesito, por favor, buscas y haces un proceso. Y aquí hacemos, y es hermosísimo porque tú vas viendo la metamorfosis que tu vida genera. Pero cuando abortas tu proceso, eso huele a muerte. ¿Sí? La palabra aborto es cortar, lastimar, no procesar. Sí, entonces, ¿qué sucede? Que tu proceso tiene que ser cultivado, cuidado, no dejes pasar mucho tiempo. No dejemos pasar, familia, porque es importantísimo que vivamos nuestro proceso. Dice que también el discipulado te da identidad de cuerpo. Recuerde que por primera vez les llamaron cristianos. ¡Qué chévere! Fue la primera vez que en Antioquía les llamaron cristianos. ¿Sabe usted el nombre antes de que se les llamen cristianos? ¿Cómo nos decían? ¿No? ¿Alguien adivina? ¿Alguien sabe? Les decían los del camino. ¿Sabes por qué? Porque no teníamos iglesia. No había estructura como tal. Les decían los del camino porque iban por todo lado arrasando y el Espíritu tomando esas vidas para poder ser transformados y para poder seguir liderando lo que el Señor quiso. Vamos a ver la cuarta característica de un modelo altamente efectivo. Y esta es la conexión fundamental. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Tú necesitas tener un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Acabamos el viernes una materia en academia que es neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, y es la persona más importante para nosotros. Creen que es una fuerza, creen que es una energía. Él es una persona que ama, que tiene sentimientos, que decide, que tiene voluntad, pero que también tiene todo el poder para transformar lo que tú quieras en tu vida. Hechos 11, tome nota, del 27 al 30, y Hechos 13, del 1 al 3. ¿Va a dar lectura? ¿Sí? Primero el 1, por favor. Y anotó Hechos 11, del 27 al 30, dice así. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos en mano de Bernabé y de Saulo. Imagínense, por el Espíritu fue revelado que vendría una crisis. Y recuerde que en la época, ¿sí? La época era rústico, ¿cierto? Todo era como que el mundo estaba para fomentar una construcción física como tal, estructuras y todo. Entonces era difícil. Y si es que sobre eso venía una crisis, venía una hambruna, venían necesidades, fue el Espíritu Santo el que le dijo. Yo quiero que tú pienses en este momento, ¿cuántas veces el Espíritu te dijo algo, te advirtió? Él nos advierte, Él nos avisa. ¿Cuántas veces te mencionó? Él inmediatamente que tú naces como creyente, Él mora en ti y no hay nada ni nadie que le saque de tu vida. Me compartía María José hace muchos añísimos cuando era adolescente que fue a un retiro y que ella entendió, me dijo, mamá, yo entendí que cuando pecamos, el Espíritu Santo está tan dolido, tan afectado, sufre, gime dentro de nosotros porque no puede salir. Entonces tú estás pecando y dice una frase tan grotesca, el pecado es rico, ¿cierto? Todo lo que implica ese tipo de cosas negativas en cuanto a nuestra santidad es bueno, nos gusta. Pero al espíritu le está quebrantando y le contriñe, le afecta, le lastima. Y él dice la palabra de Dios que gime con dolores de parto y grita delante de ti, dentro de ti, Abba Padre, Abba Padre. Grita, no puedes salir porque tú le aceptaste como
como tu Señor y Salvador. En ese momento que le aceptas a Cristo, asumes la salvación eterna, el Espíritu entra a tu vida y mora en ti. Y por eso son buenos los procesos, porque tú entiendes la dimensión del pecado, porque manejamos la vida de diferente forma. Y la vida de santidad no es otra cosa que la vida de apartarnos, porque santo quiere decir apartado. Nada más, nos apartamos de las cosas que nos lastiman. Pero ¿qué tal el Espíritu Santo siendo cómplice de tus pecados? Si nosotros pensamos, ¿cuáles son los errores, por no llamarles pecados y ser un poco blandos? ¿Cuáles son los errores más vergonzosos que tú tienes en tu vida? Esos está Él ahí dentro de ti, haciéndolo sin querer. ¿Y cuánto le lastimamos? ¿Y cuánto dolor le causamos? Y la sangre de Cristo, como dice la palabra, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y nada más es eso, familia. Y entonces, un espíritu, ¿cierto? Que nace, porque recuerde que sin Cristo está invalidado nuestra área espíritu, pero cuando le recibes a Él, se activa en ti la intuición, la conciencia y la comunión. Y eso hace que tú crees y viva tu espíritu, ¿cierto? Y generas un enchufe de vida con Él. Y te avisa, te habla, y eso les pasó. Por el espíritu les fue avisado. Un suceso terrible, hubiese muerto su gente. ¿A cuántos salvaron en ese momento? Que llevaron todo lo que necesitaban. Dice que enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y no era coger un Uber y llegar en taxi. Era caminata, familia. Era durísimo cruzarse de una ciudad a otra. Era impresionante el polvo que tenían que comer, el sol, las inclemencias del tiempo, donde tenían que esconderse, buscar sombra, agua. Y encima y sobre todo eso, dijeron, vamos a cumplir y vamos a ayudar a nuestros hermanos. Ahora es facilito cuando sucede algún acontecimiento natural, un terremoto, alguna cosa, llegan los helicópteros, llegan por todo lado, hacen camiones gigantescos y les ayudamos. En esa época. No era así. La ayuda era muy difícil. Inclusive, recoger lo que ibas a dar era difícil. Pero el Espíritu Santo siempre estuvo para soportarles en cuanto a las aflicciones, para sostenerles. Y es el mismo Espíritu. Y te quiero recordar que es la misma iglesia, porque la iglesia no ha muerto. La iglesia es el órgano vivo que sigue creciendo y que queremos ser el reflejo de la primitiva para que vivamos este amor, este respeto, este sentir, ¿cierto? El que no critiques, ¿y por qué vino así? ¿Y por qué estuvo así? Ayer estuvo allá, yo le vi haciendo esto. Para que oremos. Es mi hermano, es mi hermana, está en su proceso. Cuando tú has hecho proceso, entiendes la debilidad del otro. Cuando no haces procesos, porque no sabes, no vives la transformación y la metamorfosis que duele, entonces le juzgas, ¿cierto? Le juzgamos y le tildamos, porque el proceso es necesario, familia. Y es súper importante. Dice Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Imagínate qué hermoso que tú le preguntas al Señor. Si tienes como hábito consultarle tus decisiones al Señor, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cuándo se apaga? ¿Cuándo se apaga esta ligadura, esta dependencia? Cuando empezamos a hacer lo que queremos. Ahí se apaga. Ahí tú ya no le tomas en cuenta, ya no le preguntas, pero te sigues congregando. Gloria a Dios, porque Él está obrando en tu proceso. Pero qué maravilloso es la experiencia más hermosa del mundo cuando Él te responde, cuando tú dependes de Él, cuando buscas orar, cuando a las 5 no sé dónde estés. Yo sé que trabajan obviamente y que el tiempo que ustedes tienen es limitado por el tema trabajo, pero si usted puede, procure conectarse los viernes a las 5 de la tarde, donde intercedemos, donde pones tu petición. Donde quiera que esté, cierra la puertita y entre en la presencia de Dios. Es tan solo 1 hora.
Este hermoso movimiento que lo llamamos así, lo tenemos 9 años. Y con Patti Martínez, que forma parte de Senfol, pero que vive en Londres, pero que hace procesos y ofrenda también. Con ella empezamos hace 9 años, solo las dos, porque nos dijo el Espíritu, una cita de amor conmigo es necesaria. Yo recuerdo ese día, familia, y para mí es tan especial. Porque le decía, Señor, ¿por qué pasan cosas tan dolorosas? ¿Por qué tienen que sufrir? Estábamos pasando tiempos difíciles en ese momento como cuerpo de Cristo. Y Patti estaba en un tema muy triste también, y yo, y todos. Y el Espíritu nos confirmó a las 2, y creo que está Patti conectada, no sé. Pero nos dijo, los viernes a las 5 de la tarde, quiero verte conmigo, quiero un tiempo a solas para mí. Entonces yo dije, será, ¿no? Patti, fue una Semana Santa de hace 9 años, familia. Y fue ahí donde empezamos a clamarle y a creerle y a ver respuestas y a ver sanidad. Y se abren puertas y se abre camino y Él responde. Y Él nos mandó a hacer eso y lo haré, así me tengan que conectar yo, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Pero Él tiene un propósito, que no se endurezcan nuestros corazones, familia. Porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Procuremos estar con el corazón calientito, ligados al cuerpo, haciendo lo que conviene. Hay cosas que no nos gusta, pero que debemos hacer. No me gusta madrugar, pero tengo que levantarme a orar. Quiero dormir, quiero estar descansando, pero tengo que levantarme, estudiar, preparar tema, porque requiere de una capacidad, de una capacitación para estar aquí. ¿Cierto? Y queremos hacer un montón de cosas que alimentan nuestra carne y nuestro cuerpo. Pero que lo más importante que tenemos es al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros y que Él te hable. La conexión, y si tú no has tenido aún una conexión, lo que estábamos hablando también es queremos, procuramos y necesitamos hacer una vigilia, ¿cierto? Deme ver si está conectado bien. Una vigilia queremos hacer para fin de año, tal vez, ¿cierto? Porque qué importante es que tengamos estos tiempos espirituales, familia. Es súper importante. Si tú no has tenido, ahí, no, ya se apagó, ahí. Si tú no has tenido, se apagó otra vez. Entonces, quisiera que pienses y medites esta necesidad de la presencia de Él. Más que algo emocional, como nos decía el líder, Pastor Ricardo, en la clase del viernes, más que algo emocional, sí, es algo espiritual, que tu espíritu se conecte, porque necesitamos. En el momento que le recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo te pone un sello, ¿cierto? Algunos dicen que es una majestuosidad, los estudiosos, será otro tema que hablemos, pero te pone un sello que el Espíritu Santo va a identificar en el mundo entero quienes le recibieron, y los sellados vamos a ir con Él. Pero que la llenura del Espíritu es a lo que tú y yo buscamos, que sacie tu vida, que ilumine tu ser interior, y ahí despierta dones y talentos para que tú les sirvas, porque todos tenemos dones y talentos para servirle al Señor. ¿Cierto? Todos tenemos, y eso es importante, familia, para que sigamos avanzando en este propósito. Muy bien. Vamos a ver. Entre la conexión también del Espíritu Santo, tenemos que nos da fe, unidad, comunión, dependencia con el Espíritu Santo. Él activa tu fe. Él coloca ese sentir tan hermoso. ¿Qué es pues la fe? Dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque nosotros creemos para ver. El mundo dice ver para creer. Pero nosotros somos locos para el mundo, cuerdos para Dios. La misma palabra nos enseña. Y dice, los que hablan en lo espiritual, los del mundo, los carnales, no lo entienden porque se ha de discernir o se ha de entender en el espíritu. El espíritu te hace entender aún la palabra. Ay, yo conozco abogados que se han leído 5, 6, 7 veces la Biblia y preguntan si entienden. ¿Entienden? No entienden porque es revelacional. Solo el Espíritu te hace entender la palabra. Solo Él es las llaves
para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Necesitamos tiempos de oración, ayuno, alabanza con Él. Este poco reflejo que hacemos en la alabanza, ¿sí? Es algo cotidiano que tú tienes que hacer en tu casa. Aparta un tiempo, porque de esa manera Él viene, cuando le das la gloria, le das la honra, ¿cierto? Entonces es invertir tiempo con Él. El Espíritu Santo te hace un profeta reconocido. Es lo que vimos en el versículo anterior, cuando dice un profeta reconocido. ¿Sí ves? Entonces, todo lo que tú hablas no es en vano, respalda a Dios, ¿cierto? Nosotros, tú dices, Silvita, o me preguntan o me dicen algo, entonces el Espíritu coloca en mí, y yo le digo, ten calma, ten paciencia, porque va a venir cosas buenas. Entonces, no es que estoy hablando porque yo quiero, sino porque el Espíritu Santo ha puesto eso en mí, y precisamente Él no me va a avergonzar. Y tampoco a ti, cuando te ligas al Espíritu Santo. La iglesia dice que se movía bajo su dirección. Vamos por aquí, vamos, crucemos allá, crucemos. Él aprobó, vamos. No había una sola situación en donde después de los hechos, ¿cierto? Después de los hechos, ellos dependieron del Espíritu Santo. De Hechos 2, en la fiesta del Pentecostés, donde desciende el Espíritu Santo, ahí en Hechos 2 se cumple la promesa, ahí desciende el Espíritu Santo. Dice que sin conexión no hay proceso y sin proceso no hay transformación. O sea, es decir, tú necesitas conectarte con Él para que anheles un proceso. Y una vez en tu proceso, obviamente, Él te va a transformar. Algo sucede, ¿sí? Algo tiene que suceder porque el Padre no nos va a avergonzar. Vamos a ver, familia, la conclusión. Y dice así. Tanto la predicación, la valoración a Jesucristo y su obra, la edificación o proceso, como la conexión con el Espíritu Santo, harán que nosotros como cuerpo de Cristo vivamos en un liderazgo altamente efectivo, porque somos el reflejo de la iglesia primitiva, quien la institucionalizó, fue el emperador Constantino. No logró apagar la presencia de la persona del Espíritu Santo y nadie lo logrará. Recuerda que le dije que antes nos llamaban a los cristianos los del camino, porque andaban por el camino y el Espíritu Santo se movía con una forma vertiginosa compartiendo. Constantino la institucionalizó. Dijo que él tuvo un sueño y que en ese sueño él, todas sus guerras tuvo victoria porque en su espada y en su escudo puso una cruz. Entonces él dijo, wow, yo pienso que el Señor le estaba dando otro camino, ¿cierto? Para que pueda unirse al cristianismo. Más sin embargo, él le hizo una institución y de ahí nace todo lo que conocemos como el inicio de la iglesia, ¿cierto? Y ventanas y paredes y puertas y una institución como tal. Pero la iglesia, realmente, el cuerpo de Cristo, somos nosotros. Y donde vamos es que el Espíritu se mueve. Ahora esta casa es simplemente paredes y techo que nos cubre porque necesitamos para congregarnos una vez por semana. Pero los siguientes 6 días nosotros tenemos que vivir el fuego y el mover del Espíritu Santo en nuestra vida y en todo lo que decimos. ¿Sí? Esto es importante. Dice que debemos también encontrar la necesidad de depender y hacer de nuestro diario vivir la unidad con Él. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. De esa forma, hablar de Cristo no será algo esporádico y seremos hijos de Dios que valoramos nuestro proceso y transformación, el cual nos da como resultado una vida plena. La plenitud en todo aspecto de su vida. Y esto no implica que todo marche bien y sea perfecto. Pero usted se siente pleno independientemente de lo que esté pasando en su entorno. Todo aquel que está cerca de la miel, algo se le pega. ¿Sí? Eso yo les digo. Bueno, querida familia, qué hermoso este tiempo y esta temática. Gracias a Dios. Vamos a dejar de compartir y les agradecemos por este tiempo y por este momento. Bueno, familia, nos ponemos en actitud
una actitud de oración. Y precisamente quiero preguntarles y que usted se pregunte ahí en casa, ¿con qué te vas de esta temática?